lo largo de este seminario vienen acá y ofrecen su tiempo gratuitamente, porque la idea, como Julia decía, la idea del seminario es como poder comenzar a captar de qué se trata esto, del espíritu de consultoría. Así que le damos la bienvenida porque con este currículum nos ofrece 2 horas de su tiempo muy valioso para estar con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, con esa presentación ya tengo la autoestima alta, entonces arranco. Bueno, muy contenta de estar acá. En realidad vengo a devolver una visita porque los Amor y los Muqueos me visitan todos los años. Yo enseño matrimonio en la Facultad de Teología, doy la materia matrimonio. Es una conquista eclesial porque es la primera vez que una persona casada enseña matrimonio, así que la verdad que está bueno. Y yo quise especialmente que ellos vengan a contar la experiencia a los estudiantes de teología, que la mayoría son candidatos al sacerdocio, o ya son sacerdotes porque la materia se da en 6º año, porque esto me parece muy interesante y muy importante para la iglesia, así que la presencia de todos ustedes acá, tantos tan numerosos, la verdad que yo les agradezco a ustedes, nos llena de esperanza. La renovación misionera de la iglesia de la que nos habla el Papa Francisco está empezando y tiene muchos signos de poderse llevar adelante si ustedes están acá. Así que bueno, muy contenta de estar entre ustedes. Bueno, yo les voy a dar tal cual, no se estresen primero, ¿no? Vamos a disfrutar. Vamos a proponernos 2 horas para disfrutar. El que no entienda, levante la mano. Me pregunta, no pasa nada, ¿sí? Y lo que yo voy a dar está todo escrito. Que yo le pasé el papelito a Alicia, pero yo lo puedo pasar por mail a alguien más y lo multiplican entre ustedes. Entonces, si no quieren tomar nota de nada, no pasa nada. Así que nos vamos a concentrar en tratar de entender que estas son cosas muy fáciles, lo que voy a decir, y que ustedes ya lo están viviendo, pero como la ocasión de pensar en estas cosas, ¿sí? Y vamos a tener un espacio para preguntas. O sea, yo les propongo esta dinámica de trabajo. Yo voy a poner ahora con un PowerPoint donde vamos a ir viendo como los ejes principales del tema. Ustedes me hacen preguntas de clarificación, o sea, no entendí lo que dijiste, tal cosa que quiere decir, pero quédense tranquilos porque después vamos a tener un momento para aportes de ustedes y hacemos el cierre entre todos. ¿Les parece bien? Y sí, ¿qué me van a decir? Bueno, en primer lugar esta charla se llama, el naranja no se ve muy bien, pero confío en que ustedes lo vean, hacia la fuente de la espiritualidad matrimonial y familiar. Al hablar de espiritualidad, hablamos sobre todo de la descripción o el estudio de la experiencia espiritual cristiana. Por este motivo vamos a referirnos a este tema en términos dinámicos, de crecimiento y evolución, característicos de toda experiencia. Lo primero que yo quisiera transmitirles es que el estudio de la teología espiritual es el estudio sistemático a la luz de la fe, de la revelación, de la experiencia cristiana. ¿Qué hace la teología espiritual? Estudia ordenadamente, a la luz de la palabra, a la luz del magisterio, esto que es la experiencia cristiana, esta experiencia que todos tenemos, ¿no? Lo que hace en teología espiritual, y yo tengo que adherir, porque es mi área, digamos, original, decimos que la teología espiritual fue la primera teología que hizo la Iglesia. Porque antes de preguntarse sobre los dogmas, vieron si Cristo era Dios, si era Dios igual al Padre, qué sé yo, los cristianos reflexionaron sobre su propia experiencia. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo perseguidos. Entonces se preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que nosotros por seguir a Jesús nos estén matando? Los primeros cuestionamientos vinieron por esta índole de analizar y pensar la propia experiencia. Entonces nosotros ahora vamos a mirar el matrimonio a la luz de la vida cristiana, de la experiencia cristiana.
Ahora ustedes saben que la experiencia es una de las palabras más difíciles de definir. Piensen ustedes, si tienen que buscar un sinónimo para experiencia. Vivencia. Vivencia, ¿otro? La misma vida, la vida vivida. ¿Ven? Nos quedamos callados porque es muy difícil definir la experiencia. Porque es como una de las cuestiones centrales de la vida. Todo lo nuestro es experiencia. Y de hecho, hasta que no lo experimentamos, y la educación muchas veces busca esto, que las personas que aprenden, que los chicos sobre todo, hagan alguna experiencia de lo que están aprendiendo para poder internalizar esa experiencia o esa cuestión que están aprendiendo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de la experiencia espiritual cristiana y del matrimonio dentro de la experiencia espiritual cristiana. Por eso, como es una experiencia, hablamos en términos dinámicos de crecimiento y evolución, que es lo característico de la experiencia, buscando el fundamento teológico, esto que les digo a la luz de la revelación, de esta espiritualidad en el área sacramental. Ahora vamos a ver qué es eso. Unos autores que van a ver ustedes que escriben la voz matrimonio en algunos diccionarios, que son un matrimonio, definen así la espiritualidad familiar. La espiritualidad familiar podría definirse como el camino por el que el hombre y la mujer, unidos en matrimonio y sacramento, crecen juntos en la fe, la esperanza y en la caridad y testimonian a los otros, a los hijos y al mundo el amor de Cristo que salva. Es un amor que salva. La espiritualidad matrimonial y familiar se trataría de dar testimonio de un amor que salva, de un amor que te rescata. ¿De qué te rescata el amor? ¿De qué les parece que rescata el amor? ¿Qué pregunta que te hice, Ahí, nube filosa. ¿Cómo? Del egoísmo. De la individualidad. De la mundialidad, como dice. No sé, de todo. Nos habla de todo. Claro. Nos rescata, como ustedes dijeron, primero de nosotros mismos. O sea, los casados sabemos que el amor te rescata de tu propio encierro en vos mismo, te obliga a dar un paso fuera, a ir hacia el otro. Las otras formas de vida cristiana no te obligan a ese paso, claro que te llaman a dar ese paso. Bueno, pero esta es la forma, la nuestra, ¿no? Y que además es una cosa muy concreta, porque es una cuestión de vida. Las personas con las cuales vivimos, marido, esposa, hijos, nos están invitando todo el tiempo a salir de nosotros. Pero nos rescata también de otras situaciones, porque todos podemos dar cuenta de que traemos heridas, ¿no es cierto? A veces solemos pensar, o cuando problematizamos, o cuando ustedes se ven encontrar con los matrimonios, a veces deben pensar tu herida más mi herida, una herida al cuadrado, digamos, ¿no? Tu herida por mi herida, una herida al cuadrado. Pero la verdad, muchas veces es verdad que los rayos, digamos, se multiplican juntándolo, pero la verdad es que muchas veces, la mayoría de las veces, venimos a decir, el efecto es inverso. Es decir, por más que el otro esté lastimado y yo esté lastimada, el hecho de amarnos nos va salvando, nos va rescatando, nos va curando las heridas. Mutuamente, esta experiencia nueva de amor nos va curando las heridas. Entonces, de ese amor que salva, que el amor que salva es el de Jesús. El nuestro es un amor chiquitito, intenta ser un espejito de aquel, que es el que celebramos esta Semana Santa, el amor que salva, ¿no es cierto? Que salva al mundo, un amor salvó al mundo, que es el de Jesucristo. Nosotros damos testimonio con nuestra vida matrimonial. Entonces, ese es el testimonio que nosotros damos. Ahora, fíjense qué importante esta definición de espiritualidad matrimonial para ustedes. ¿Por qué? Porque muchos matrimonios heridos, que son los que vienen a la consultoría, reciben otra imagen de matrimonio que es la que a lo mejor ellos mismos están viviendo. Quiere decir que a lo mejor viéndolos a ustedes tienen
encerrados en su propia situación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este testimonio de un amor que salva, o sea, nosotros no damos testimonio de que somos unos genios y tenemos todo resuelto, no, nada que ver, sino que damos testimonio de un amor que nos salvó a nosotros y que queremos transmitir, como dice Francisco en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, esta alegría desbordante de la buena noticia que te salva. Muy bien. El matrimonio tiene una estructura sacramental. ¿Se acuerdan lo que es un sacramento? La catequesis, toda esa parte. ¿Cómo es un signo visible? Un signo visible y una realidad invisible, ¿no es cierto? Bueno, toda la vida cristiana es sacramental. La teología dice que el primer sacramento es la humanidad de Cristo, porque es el primer signo visible, el gran signo visible de la realidad invisible de la comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el primer sacramento. Quiere decir que lo invisible se hace visible. Y de Cristo en adelante, toda la Iglesia tiene estructura sacramental. Pues, segundo gran sacramento, más chiquito, pero bastante grosso, la Iglesia, ¿no? La Iglesia es una realidad visible que tiene vocación de ser signo de la realidad invisible. A veces es antisigno, pero la vocación de la Iglesia es ser signo de esa realidad invisible. Cada uno de los sacramentos son esos signos visibles de la realidad invisible. Pero podemos decir, cada cristiano es un signo visible de la realidad invisible, que es el amor de Dios que lleva dentro desde el día del bautismo y que nosotros nos ocupamos o no nos ocupamos de que ese amor en nosotros crezca. El matrimonio, entonces, dentro de este gran plano de sacramentos, tiene también una estructura sacramental, gracias a la cual dicha unión no es solamente el testimonio de un amor humano fiel, auténtico, es decir, ¡ay, qué amor! Los de San como se quieren, que son buenísimos, la quiere ella, yo la quiero de Alicia, Alfredo, son un amor, ellos son un amor, pero en realidad no están testimoniando solo eso, sino que están testimoniando el gran matrimonio. El gran matrimonio, el único matrimonio perfecto es el de Cristo y la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo ama perfectamente a la Iglesia. La Iglesia no siempre ama perfectamente, Cristo corresponde que siempre es amor. Y acá ruego no hacer divisiones de que la mujer es la Iglesia y el varón es la Iglesia, porque no aplica esa correspondencia. Acá decimos, acá hay un matrimonio perfecto que es el de Cristo y la Iglesia. Ese es el único que no afloja nunca. De ahí para abajo, todos los demás. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos ser un testimonio de ese amor. Por eso, vamos adelantando una cuestión, el matrimonio cristiano es indisoluble. ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? Porque es signo del amor de Cristo por la Iglesia. Y como el amor de Cristo por la Iglesia no se puede romper porque Cristo ya dio su vida por ella, el matrimonio cristiano es indisoluble. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿qué estamos testimoniando nosotros, ustedes, cuando reciben a los matrimonios? Que son un amor y que son muy inteligentes y que son muy piolas, seguro que eso también, pero no es el propósito, sino el mostrar, manifestar este amor de Cristo que nos ha salvado a nosotros y que a través nuestro quiere ofrecernos una mano de salvación a estas personas en esta situación puntual, chiquita, concreta, que vienen a comentarnos, a transmitirnos, a compartirnos. ¿Sí? Porque la Iglesia tiene este gran mapa sacramental, que quiere decir que lo invisible se manifiesta por lo visible.
Y también nosotros formamos parte de ese gran sacramento, visibilizando, transmitiendo este amor de Cristo que salva, siendo signos de este amor de Cristo que salva. Por eso también está la dimensión de signo. Ahora ustedes son signos haciendo un trabajo buenísimo, pero cuando seamos viejos y ya no podamos hacer nada, vamos a poder transmitir también el amor de Cristo que salva, por supuesto, con nuestra presencia. Si logramos llegar a viejos y no odiarnos, sino querernos cada vez más y mejor y acompañarnos y servirnos, etc., seguimos siendo este signo del amor de Cristo que salva y del misterio de unidad de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. Bien. Entonces decimos, ¿cómo es la estructura de este sacramento que es el matrimonio? ¿Qué es lo visible que es vehículo de lo invisible? Es el amor humano el que es asumido y se rige y se enriquece por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia. Es una cita de Gabriel Despés, que de los números 48 al 53 tiene el magisterio del Vaticano II sobre el matrimonio. Después esto se va a desplegar en otros números que yo les pongo acá en otro slide. Van a ver y que ustedes van a tener en esa hojita otras citas del Vaticano II donde esto también se expresa. Pero, digamos, la síntesis y la parte que es teológicamente más jugosa está en esos números de Gabriel Despés. Bueno, el pacto nupcial es un sacramento y una consagración. Ya vimos cómo es sacramento, pero además es una consagración, en virtud de la cual ambos cónyuges están llamados a la santidad por un camino que concreta el llamado recibido en el bautismo. Y acá nos tenemos que situar, por eso se los puse en negrita, sobre una de las novedades del Vaticano II, que es la universal vocación a la santidad. Esto ustedes ya lo deben conocer, pero que no por obvio menos cierto y que no debemos de dejar de profundizar. Ustedes saben que antes del Vaticano II se decía que estábamos todos llamados a salvarnos, porque para eso había venido Cristo, pero la santidad solo estaba llamada a la vida religiosa. Solamente los religiosos estaban llamados a la santidad. Nosotros estábamos al resto, los sacerdotes y los laicos estábamos llamados a la salvación. El Vaticano II repiensa esto, dice, no, desde el bautismo Dios llama a todo el mundo a la santidad. Porque la santidad, ¿qué es? ¿Qué les parece a ustedes que es la santidad? La plenitud y la felicidad cuando estemos... Claro, es un camino. Es un camino, es un encuentro. Ser parecidos a Jesús. Y reproduce a un gran teólogo, ¿no? Que por ahí sintieron hablar, que se llamaba Juan Baltasar, uno de los grandes teólogos del siglo XX. Él decía, Cristo es como un ícono, ¿no? Como un ícono, como una gran imagen. Y todos los cristianos somos como si ese ícono de Cristo fuera un vitral, un vitrón. Y todos nosotros fuéramos un pedazo en ese vitral. Ahora, es como si a partir de cada uno de esos pedacitos se pudiera ver toda la imagen de Cristo. Cada uno lo vive a su manera, pero a través de ese pequeño mosaico entramos a la plenitud del icono de Cristo hacia Él. Quiere decir, cada uno por su camino se va tratando de asemejar a Jesús. Esa es la idea, ¿sí? De hacerse semejante a Jesús. Bueno, entonces, vocación universal a la santidad. Y el Vaticano II, la Lumen Gentium, define la santidad como la plenitud de la caridad. ¿Qué es ser santo? Tener la plenitud de la caridad. Es interesante de pensar, No lo vamos a pensar ahora porque no tenemos tiempo, pero ustedes piensen, porque entonces empiezas a decir, bueno, hay mucha gente que a lo mejor no va a misa, pero vive la plenitud de la caridad. Y hay muchos que vamos a misa y estamos viendo la plenitud de la caridad. Entonces hay que pensar un poco este asunto de la santidad, por qué seguir a Cristo y vivir la plenitud del amor, la plenitud de la caridad. Ahora, tratándose el matrimonio de lo que se trata, que es del amor mutuo, tenemos un vehículo excelente para vivir la plenitud de la caridad. O sea,
quédate en tu casa y ya puedes ser santo, digamos. Lo podría decir cualquiera, viviendo lo que tiene que vivir y nada más ya tiene para vivir la plenitud de la caridad. Quiere decir, no hace falta buscar nada afuera para vivir esa plenitud a la que todos estamos llamados. Y esa es la universal vocación a la santidad. Ahí les pongo unas citas. Esta de Efesios 5 es la de, este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y la Iglesia, ¿se acuerdan? De la carta a los Efesios, que posiblemente no es de San Pablo, pero nosotros la agrupamos con las otras cartas de San Pablo. Lumen Gentium 11 y Gaudium et Spes 48, que son las definiciones de lo que es el amor matrimonial. Bueno, antes del Vaticano II, la verdad que cuando se hablaba del matrimonio se estaba un poquitín enredado en cuestiones muy jurídicas. Es decir, si estudiamos la historia del sacramento del matrimonio, vamos a ver que en la Edad Media los grandes debates eran, porque primero en la historia, primero, no se celebraba un rito especial para el matrimonio. El matrimonio entre bautizados ya era matrimonio cristiano. Es decir, dos cristianos que decidían formar una familia ya eran un matrimonio cristiano. No había ningún rito particular para eso. Luego los cristianos empezaron a casarse con no cristianos. Entonces, bueno, ¿cómo regulamos eso? Entonces, bueno, que haya algún testigo de que esta unión es en Cristo. Entonces lo llamaban al obispo, lo llamaban al presbítero, lo llamaban al diácono, para que fuera testigo, porque como ustedes bien saben, los contrayentes son los ministros del sacramento, ¿no es cierto? Y la iglesia es testigo. Entonces llamaban a alguien para que les hiciera de testigo. De hecho, si estuviéramos en un barco en alta mar y nos estamos por morir y dos se quieren casar, cualquiera les puede servir de testigo y ese matrimonio es válido, es el derecho canónico. Bueno, toda la Edad Media, desde el fin de la antigüedad hasta el resto de la Edad Media, fueron unos enredos tremendos con el tema de cuándo hay matrimonio, de cuándo no hay matrimonio, con la disputa clásica. ¿Hay matrimonio cuando dos personas tienen relaciones sexuales y eso los constituye matrimonio? ¿O es el consentimiento el que hace que estos dos estén casados? Entonces, podrían tener relaciones y no haber matrimonio, o podría haber un consentimiento y no haber matrimonio. Entonces, sí eso es lo que se llama el matrimonio rato, cuando han tenido relaciones sexuales consumado, y lo que se llama el dar el mutuo consentimiento. Bueno, en la historia de la Iglesia va a prevalecer la teoría del consentimiento. Es decir, dos personas están casadas cuando con conocimiento y libertad quieren casarse. Ahora, el hecho de la unidad sexual dice mucho de esa entrega de la vida. ¿Por qué? Porque es sacramental, porque es signo de la entrega total de la propia vida. Entonces, en ese sentido, esa es una de las causas por la cual un matrimonio, se podría decir acá no hubo matrimonio. Es decir, si no han consumado el matrimonio, si no han tenido relaciones sexuales, podrían pedir la famosa nulidad. ¿Sí? Bueno, el asuntito de la jurisprudencia es un asunto que nos tiene atados hasta hoy en día. ¿Cuándo hay matrimonio? ¿Cuándo no hay matrimonio? ¿Se puede disolver? ¿No se puede disolver? Bueno, todas cuestiones que tratan los canonistas, ¿no es cierto? Pero en el Vaticano II hubo un giro fundamental, porque se empezó a reflexionar de la siguiente manera. Acá lo más importante no es que hagamos una cantidad de estudio de casos de cuándo puede ser que haya matrimonio o no haya matrimonio, qué es lo que lo define, qué no es lo que lo define, sino que lo más importante es profundizar qué es el matrimonio. Porque en definitiva están casados los que quieren estar casados, no los que están de cuerpo presente en una relación. ¿Me explico? Bueno, y esto ustedes lo deben tener testimonios, o sea, de que deben ver mucha gente que uno se pregunta hasta qué punto están casados, o están unidos, o qué es lo que los une. ¿Se dan cuenta? El Vaticano II dice, tenemos que ir más allá, tenemos que ir a ver cuál es la naturaleza del matrimonio. Entonces, se empieza a profundizar en esto, en su raíz teológica,
hizo comprender que el valor de la fidelidad, de la unidad, de la fecundidad y del servicio recíproco no son una conquista humana, sino un don de Dios. Vale decir una gracia, pero no una magia, como yo acá. Es decir, el Vaticano II en esos números va a hablar mucho y va a dar una definición del amor del matrimonio, donde equipara la función de la fecundidad a la del amor mutuo. Esta también es una novedad del Vaticano II, porque hasta el Vaticano II el fin primario del matrimonio era tener hijos. Digamos, ¿para qué quería la Iglesia matrimonio? Para ser nuevos cristianos, para tener nuevos cristianos. Y en un segundo momento, el amor mutuo. Acá se ponen en igualdad de condiciones el amor mutuo y la procreación, son los dos fines del matrimonio. Y un poquito más adelante, en el número, eso dice el número 48, en el número 50, por ahí, va a decir, como estos son los dos fines del matrimonio, sigue habiendo plenitud de matrimonio, qué sé yo, aún en los matrimonios que no tienen hijos. Se sigue verificando esto, por las razones que sea, por la edad o por la falta de fecundidad, ahí sigue habiendo matrimonio cristiano. Ahora ustedes me pueden decir, ¿puede una pareja casarse y no querer tener hijos? Esto es importante porque hay que ayudarle a la gente, digo yo. Ya podemos discutir, todo lo que yo digo es discutible. Aclararle para que tome decisiones con libertad a nuestros jóvenes, ¿no? Y no se encuentren después con que tienen puesto un sacramento que no querían y no estaban dispuestos a responder por él. A ver, cuando uno se casa y no quiere tener hijos, ahí no hay matrimonio cristiano, porque está viciado como uno de los fines del matrimonio. Tiene que estar abierta a la vida, a la relación del matrimonio cristiano. Será otra cosa fantástica, pero no matrimonio cristiano. ¿Me explico? Ahora, si después ese matrimonio, por más que quiere estar abierto a la vida, sabe aún antes de casarse que no va a poder tener hijos, no importa. Es la disposición a la fecundidad. Una fecundidad que sabemos que va mucho más de los hijos que tenemos, ¿sí? Porque la fecundidad del matrimonio, lo que estamos viendo esta noche, es la fecundidad del matrimonio de cada uno de ustedes. Es un matrimonio que no se ha quedado encerrado en su propia realidad, sino que se ha abierto a la vida de la Iglesia, y está engendrando vida, como discípulo misionero, como dice Aparecida, para que los pueblos tengan vida, para que las comunidades tengan vida. Entonces, esta función también de fecundidad, va a decir el Vaticano II, no se ciñe a la paternidad, maternidad física, sino que se expande a todas las formas de ser fecundos que tenemos. Bueno, esto es un don de Dios, ¿no? Que bueno, que a medida los que más tiempo hace que están casados, más creo que pueden dar testimonio de hasta qué punto es un don que Dios nos regala, la posibilidad y el de ser fieles y de perseverar en la unión matrimonial. ¿No es cierto? Es una gracia de Dios, pero tampoco es magia. Es decir, no es algo que acontece sin nuestro consentimiento. Es algo, como dice Puebla, de varias realidades del documento, que es don y tarea. O sea, es un don de Dios que requiere ponerse el overol y empezar a trabajar, ¿no es cierto? Entonces es un don y es una tarea. Por eso es gracia, pero no es magia. Es un don y es una tarea. Bueno, acá tenemos el asunto de que pensando la santidad del matrimonio, en el medioevo se había acentuado mucho la espiritualidad de los monjes y del clero. Y eso retrasó la reflexión sobre la santidad matrimonial. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que en la Edad Media